Buenos días con todos. Primero que nada, agradezco la atención, de todos aquellos que puedan ver este video o este material. Hoy quiero compartir mi evaluación sobre lo que es este curso, que es del Derecho Internacional Público, centrándome principalmente en el aprendizaje que me ha dejado este curso y cómo estos se conectan a otras áreas de derecho. Para esto, este concepto lo hemos mencionado en clases, es transversabilidad, o sea, es transversal y lo que hemos visto en esta materia se ve en diferentes ámbitos del derecho y en la vida cotidiana en realidad. Y bueno, y básicamente el impacto que esto ha tenido en mi formación académica y personal. Considero que este curso ha sido transformador porque me permitió consolidar algunos conceptos fundamentales de lo que es el derecho internacional. Además, la transversabilidad del curso es notable, se ve en todo, lo hemos mencionado en el curso mismo y bueno, y esto es mi principal observación sobre este curso, ¿no? Y pues hemos visto cómo las normas internacionales no solamente regulan la interacción entre estados, sino hemos visto diferentes sujetos de derecho, entre otras cosas. Y como digo, ¿no? No solamente se limitan a la participación de estados, sino que también impactan de alguna forma en derechos individuales y en áreas como el derecho constitucional o administrativo, entre otros, ¿no? En lo personal, este curso me ha hecho reflexionar sobre mi rol como futuro abogado en un mundo que es globalizado y que todo básicamente tiene conexión. Entendí que las tensiones entre soberanía y globalización requieren un enfoque más crítico y ético. Además, bueno, hemos visto diferentes estudios prácticos o, perdón, casos prácticos que nos dan razón sobre esto, ¿no? Este curso también ha sido una invitación personal para mí a pensar de cómo el derecho internacional nos ayuda a enfrentar los grandes desafíos del mundo. Ahora vamos a tocar tres temas rápidamente, que primero sería tres temas del curso que hemos visto. El primero es la aplicación del derecho internacional público, es decir, dónde se aplica, cómo se aplica, entre otras cosas. La aplicación del derecho internacional público es un proceso esencial va a implicar primero la incorporación de normas internacionales en los sistemas jurídicos internos que vienen a ser en los estados como tal. Este proceso básicamente se va a fundamentar en la obligación de los estados de cumplir con las normas internacionales asumidas, lo que quieren medidas legislativas, ejecutivas y judiciales, que éstas van a armonizar también con la normatividad de los estados como tal, es decir, con el derecho interno, los compromisos internacionales, entre otros. Tienen que estar en armonía esto de acá. Bueno, esta implementación puede realizarse bajo dos enfoques principalmente que hemos visto. El primero sería un enfoque monista, que básicamente es donde las normas internacionales se integran automáticamente, o también las dualistas que requieren un acto legislativo previo específico para su incorporación. En este sentido, como tal, el modelo monista de Perú, basado en el artículo 55 de la Constitución, asegura básicamente la vigencia inmediata de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico nacional que tenemos actualmente. Este, Otro aspecto crucial sería la responsabilidad internacional de los estados, o sea, qué responsabilidad tienen estos frente a hechos ilícitos internacionales. Esto lo hemos visto también en diferentes casos, por ejemplo, en el caso de Ximénez López versus Brasil, donde el estado fue responsabilizado por los actos negligentes no propias del Estado, sino de una institución que está bajo el control del Estado. Entonces, este caso básicamente ilustra cómo las obligaciones internacionales van a abarcar tanto las acciones directas del Estado como las delegadas a otros, ¿no? Ahora, este principio de responsabilidad internacional de los Estados, eh, establece que los estados son responsables cuando incumplen las obligaciones internacionales, ¿no? Ya sea por acción u omisión. Ya vimos el caso que mencionamos anterior, que pudo ser por omisión en este caso, pues, me parece que fue. Y estos, bueno, estas acciones van a tener elementos tanto subjetivos, que es así, que viene a ser la conducta que se le atribuye al Estado,
y viene a ser el objetivo, que básicamente viene a ser ya el carácter, el objetivo tiene que ver más que nada con la normatividad, es decir, la violación de una norma internacional. Bueno, ahora por último vamos a hablar también sobre la coerción, en la aplicación del derecho internacional, básicamente porque enfrenta desafíos significativos debido a una ausencia de un mecanismo centralizado de cumplimiento, y esto lo hemos conversado también en clases, cómo esto ha representa una problemática incluso al día de hoy, ¿no? Y bueno, eso nos habla también de cómo los estados lesionados pueden recurrir a medidas de autotutela como contramedidas mientras los organismos internacionales como la ONU, mediante un Consejo de Seguridad, pueden imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza en casos excepcionales. Y como mencionamos anterior, sin embargo, la eficacia de estos mecanismos depende de muchos factores políticos, como el veto del Consejo de Seguridad, que a menudo limita la capacidad de garantizar el cumplimiento del derecho internacional en escenarios complejos. Entonces, esto va a restar a la capacidad de coerción. Ahora, sobre un segundo tema, sería la fuente de derecho internacional, es decir, ¿qué entendemos por fuentes como tal? Vamos a hablar un poco sobre esto, que básicamente serían las bases que limitan, perdón, que legitiman, bueno, y van en un contexto van a limitar también, y dan fuerzas a las normas que regulan, las relaciones entre países y otros actores internacionales, de acuerdo esto al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las principales fuentes van a venir a ser los tratados, las costumbres internacionales, que luego hablaremos de esto, que es interesante, y los principios generales de derecho, que van a servir, también hablaremos, no nos extenderemos por ahora. Ahora, primero vamos a hablar sobre los tratados como fuente de derecho internacional. Este, pero vamos a entender primero que estas fuentes no están jerarquizadas, sino básicamente una se apoya en otra. Es decir, son instrumentos que se van a ayudar mutuamente a esto, ¿no? Ahora, vamos a mencionar primero, en el orden que lo hemos planteado, primero los tratados internacionales, que básicamente son acuerdos formales entre los estados que van a establecer unos compromisos claros. Su creación básicamente se debe por etapas, que primero va a ser la etapa de negociación entre los estados. eh, la negociación va a incluir qué es lo que se va a incluir en el tratado, qué se va a conversar, etcétera, entre otra cosa. La segunda parte sería la adopción, los estados que van a adoptar esto que se ha negociado. Y por último, la firma. Todo esto básicamente va a ser siguiendo las reglas de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Básicamente es eso. Ahora, por otro lado, vamos a hablar sobre las costumbres internacionales, que básicamente se basan en prácticas comunes entre estados que con el tiempo se vienen convirtiendo en reglas obligatorias, siempre que exista la convicción que deben respetarse. Básicamente es eso. Son prácticas comunes entre estados que van a generar costumbres, que tienen cierta similitud a las costumbres que podemos optar como medidas, como una fuente de derecho del estado como tal. Ahora, sobre los principios generales que podemos comenzar, ya para no extendernos mucho sobre los principios, son principios que se van a usar más que nada en llenar cuando algunas cosas no se puedan interpretar y demás, estos principios van a servir. Se usa actualmente también en la legislación peruana, se usan para llenar lo que se llaman lagunas dentro del derecho, o sea, este, eh, cuando, por ejemplo, imagino cuando no hay tratados o costumbres aplicables, estos principios van a llenar esa normativa, esa parte de ahí que se necesita. Ahora, vamos a hablar ahora sobre el derecho, bueno, sobre sujetos del derecho internacional, que también lo hemos visto mucho en clases y ha sido un tema muy extenso, hemos visto diferentes sujetos, ha sido motivos de PCs incluso, los sujetos del derecho internacional. Y bueno, vamos a hacer también un pequeño resumen de lo que hemos entendido en la cátedra del docente. Ahora, sobre los sujetos del derecho internacional vamos a entender que son aquellas, bueno, hemos visto que no solamente son entidades, pero vamos a definirlo inicialmente así, que son entidades que tienen la capacidad de ser titulares de derecho y deberes en el ámbito internacional, además de participar activamente en la creación, aplicación y observancia de normas internacionales. Este,
Tradicionalmente los estados han sido considerados, como hemos mencionado, los principales sujetos de derecho internacional debido a, bueno, al tamaño, soberanía, independencia y a la relevancia que tenga esto frente a una política internacional. Pero ya con el tiempo, básicamente, han surgido otros actores como las organizaciones internacionales, que también lo hemos visto de forma extensa en clase, los individuos y ciertos movimientos de liberación nacional que también los hemos visto, o a ciertos movimientos como la Cruz Roja, entre otros, que no vamos a andar mucho por temas de tiempo. Ahora, vamos a hablar sobre el Estado primeramente, que vienen a ser los actores primarios y plenos, ya que constituyen la base histórica y práctica del derecho internacional. Su soberanía les otorga el poder de participar en las relaciones internacionales de tú a tú, es decir, de igual a igual, ¿no? Y estos son los que van a establecer los tratados, van a resolver los conflictos y van a ser responsables de sus acciones, básicamente, que también lo hemos mencionado ya anteriormente, en un ámbito global, son los que se hacen responsables. Ahora, por otra parte, como lo hemos mencionado, están las organizaciones internacionales, que son sujetos derivados creados por los estados para abordar problemas comunes y promover básicamente la cooperación. En estos ejemplos vamos a tener, también lo hemos hablado, como la ONU, la Unión Europea, que desempeñan funciones específicas dentro de un marco internacional. Bueno, es eso básicamente. Y por último, el individuo, que ha emergido como un sujeto reciente, pero crucial de alguna forma dentro del derecho internacional, principalmente gracias al sistema internacional de protección de derechos humanos, que básicamente este reconocimiento permite a las personas no solo exigir el respeto en el derecho internacional, sino que responder ante esto. Hemos visto también casos, hemos visto, creo que el holocausto, que hemos visto un juicio incluso de Nuremberg, básicamente esto, cómo es el individuo, cómo puede ser responsable en el derecho internacional como un sujeto, ¿no? Que responde frente a actos cometidos que vulneren derechos internacionales. Entonces, eh, esta evolución que se ve y cómo el sujeto se ha sido incorporado como, perdón, al individuo ha sido como sujeto internacional de derecho, refleja básicamente cómo el derecho internacional se adapta a las complejidades de un mundo contemporáneo, ¿no? Incluyendo actores no estatados en su marco regulador. Esto básicamente nos da una vista a que es evolutivo el derecho internacional y cada vez puede tomar una forma más moderna, por así decirlo, más contemporánea, más acorde a las necesidades internacionales, ¿no? Que se puedan tener. Bueno, básicamente es eso, y primeramente agradecer al doctor Resto Chirinos por la cátedra que nos dio, nuevamente hago un nombramiento del aporte que ha hecho este curso en mi persona y en todos, asumo de igual forma, que nos da una perspectiva y este conocimiento ha sido, como se dice, transversal, o sea, se aplica a diferentes áreas, no solamente del derecho, sino la vida cotidiana, entre otras cosas, nos permite. Este conocimiento es muy valioso, considero, y ha sido uno de los cursos más importantes de este ciclo. Y sin más y sin extenderme, nuevamente gracias por todo y bueno, esto ha sido mi exposición.